Continuando con nuestro espacio en el día de hoy, estamos dialogando con Valentín Medrano, jurista de la República Dominicana. Valentín, esa ley de extinción de dominio que se pretende aprobar, los empresarios, industriales, hombres de negocio del país, no se han detenido al parecer en ella, hasta donde también toca los intereses del sector privado. Mira, la ley peligrosista de extinción de dominio pone en riesgo no solamente el empresariado, pone en riesgo todo. Todo el mundo sabe lo que es la práctica desleal, ¿verdad que sí? Usted conoce lo que es eso, claro. La práctica desleal. Todo el mundo sabe lo que es, bueno, los golpes bajos y esas cosas que se dan con ese tipo de comportamiento. Pero si un presidente de la República vive ponderando eso, y abogados, como te dije anteriormente, que se precian de ser juristas, dicen que sí, que eso está bien, y cómo nosotros vamos a quitarle a los narcotraficantes y a los corruptos el dinero que se hayan robado o lo que los otros hayan hecho de forma ilícita, con la ley de lavado de activos. Que es bastante fuerte. Que te dice que todo lo que sea de origen ilícito se decomisa. Con eso, no, pero oye lo que ellos quieren hacer una ley de corte civil para hacer procedimientos civiles y extinguir el dominio, o sea, desapropiar a la gente a través de un procedimiento civil de un asunto que tiene que ver o que tiene su base en un tema eminentemente penal. Sacar de lo penal, del tema penal, de las obligaciones penal y de las garantías penales sustantivas, porque ¿por qué la sacan lo llevan a un procedimiento civil? Porque en la Constitución te establece a ti una serie de resguardos de garantías penales sustantivas en el artículo 40, en el artículo 68 y 69. Que protegen a la gente. Que protegen al ciudadano que tú vas a someter. Ok, mira, se presume inocente. Nadie podrá ser condenado sin ser previamente oído. Pero tú sabes cómo la ley de extinción de dominio te la hacen en presencia o en ausencia. Porque es un procedimiento civil. Sí. Pero tú sabes cuál es la base probatoria para tú determinar que una persona dentro del procedimiento civil para demostrar un asunto penal. ¿Tú sabes cuál es la base probatoria? La duda. Yo tengo duda de que todo lo que tiene Ariel es de origen ilícito. Y Ariel está... Eso sería suficiente para ese el procedimiento. Pero recuérdate que en estos procedimientos abusivos que se hacen en la República Dominicana, en lo que a ti te investigan, todos tus bienes van a estar absolutamente frisados. O sea que si hay un rumor, o sea que tú vas indica... a pasar hambre. Pero vamos a poner que este señor Taveras, que es un empresario, aparte de senador, quiera desvalijar económicamente a un competidor. ¿Lo puede hacer con esa ley? No, pero nada más tiene que ir donde sus amigos del Ministerio Público. Mire, yo fui que aprobé la ley, este tipo me está haciendo sombra, investíguenlo porque... Y en lo que se investiga pasa 10 años el tipo sin un peso. Lo exprimen. Lo exprimen económicamente y ahí sí se muere. Porque lo van a exprimir sin que se pueda defender y van a desvalijar a la familia. Ahí es que entran los vicios de inconstitucionalidad, padre. Ese es uno. Ese es uno. Perdón, ese es uno. Porque ellos también quieren llevar esta ley a la irretroactividad. Es decir, llevarla en el tiempo hacia el pasado. Recuérdate que ninguna ley es retroactiva. Ninguna ley es irretroactiva. Esa ley la ley rige para el futuro, dice la Constitución de la República. Ellos quieren decir que rija hacia el pasado, que es un absoluto disparate, pero yo quiero, óyeme, para que se termine de joder todo, escúchame la expresión, para que el país deje de ser país, se joda todo, que la aprueben. Que la aprueben y que la aprueben irretroactiva para que preguntarle a los abuelos. Preguntarle a los abuelos. Pero se van, en esa canasta se va el Congreso, se ve el presidente de la República y su fortuna. Se va el presidente de la República y su fortuna. Se va todo el mundo ahí. No hay forma de que nadie se salve si aprueban esa ley. Nadie. Porque no hay fortuna que no tenga una forma, bueno, yo iba a decir como decía... irregular. No, que no haya... como indelicadezas. Por ejemplo, para no decirlo como todos decía los que Martín, cometieron contrabando de electrodomésticos para hacerse de fortuna serían tocados ahí. Ay, qué bueno. ¿Tú sabes cuántas tiendas famosas en la República Dominicana de golpe y porrazo se van? ¿Tú sabes cuántos millonarios que uno tiene allá arriba como prestantes ciudadanos se van de golpe y porrazo? Tú no tienes idea. Mira, eso haría al Estado Dominicano, el más rico del mundo, de los estados,
y empobrecería a absolutamente todo el mundo. Sí, porque habría batalla también de competencia. Entonces, señores, es que... O sea, todo lo que se quedaron con bienes de Trujillo Ay, qué lindo, sigue, continúa. se verían ahí. Así es, pero eso es un disparate, señor, eso no tiene sentido, eso es una locura, porque es una forma, señores, de darle a una herramienta desde el punto de vista político a una persona, cual que sea, ¿verdad?, para que decida la suerte de la gente. Eso es crear un semidios. Eso es crear un semidios, porque ahora mismo a mí me da la santa voluntad de decir, porque tú sabes cómo son los procesos aquí a cualquiera le inventan un proceso. Aquí a cualquiera le crean un proceso y te lo crean interesantemente porque tienen ahí unos redactores, ¿se puede decir redactores o redactores? Redactores. Unos redactores que te hacen una que historia. Son relatores también, sí, porque relatan la historia. Que te hacen Relatan y la redactan. Claro, que te hacen una historia. Mira, fíjate, mañana el Ministerio Público, supongamos, tiene, aprenda, pueblo dominicano, me excusa, yo no soy el que, ni el que más sé, ni, yo soy un microscópico. Un microscopio en términos de cognitivo. Pero le quiero decir lo siguiente. Mañana tienen, supongamos, caso Falcón o caso Medusa o caso lo que sea, cual nombre que le hayan puesto. Tienen una audiencia mañana. Ya tuve que hoy sale un periódico diciendo fulano de tal, de uno de esos que está ahí, fulano de tal, tuvo tal cosa, que agravan la situación. Fíjate ahora Discovery. Que intentaron escaparse. ¿Tú no lo viste? Sí, pero intentaron escaparse, tú teniéndolo preso. Óyeme, tienen unos creadores de historias. Y así mismo, con esa capacidad de hilvanar cosas, de crear cosas, de conjeturar, te crean a ti, Ariel Lara, que un día a las 7 de la mañana Ariel Lara se reunió con César el Abusador en tal sitio y mañana amanece Ariel Lara sin un peso. Valentín, ¿qué eso, va a mira, pasar? eso es una locura. ¿Qué va a pasar? Mira, eso es un abuso en contra del pueblo dominicano. Porque lo primero es que abusan de la inconsciencia, de la falta de educación colectiva o de la calidad de educación que nosotros tenemos, que no es una educación que tienda al raciocinio, a razonar. Abusan de eso. Y vienen, mire, es que ese que se fue y traficó, o el que deportaron, perdón, no es deportación, no es la palabra, el que extraditaron hacia allá y después viene y reclama sus bienes. Pero mire, eso es fácil de resolver. ¿Sabe lo que usted hace? Usted va allá a Estados Unidos y se constituye en actor civil y demanda esos bienes. O simplemente demanda los bienes desde aquí, haciendo un procedimiento que, dicho sea de paso, ¿qué va a ocurrir? Porque ahora la ley, el tratado entre los Estados Unidos y la República Dominicana permite que tú lleves los procesos paralelos. Entonces es un disparate, es una mentira lo que le están diciendo al pueblo dominicano. Valentín, en ese mismo orden, en lo que tiene que ver con la construcción de historia, de relatos alrededor de gente que terminan en expedientes en la justicia, nosotros hemos estado viendo que se han construido expedientes en base a relatos que desde los medios llevan a casos en la justicia. Y hablamos, por una parte, en lo que tiene que ver con los casos de corrupción gubernamental, porque la corrupción privada no se ha tocado en el país, creo que ínfimamente, sino corrupción gubernamental. Muy tímida esa Muy parte. tímidamente, la corrupción privada. Pero la corrupción gubernamental es la que se ha llevado. Y hemos tenido muchos casos sometidos a la justicia. Muchos casos, distintos casos. Uno no se explica por qué no hay un condenado. ¿Por qué, por ejemplo, y por mencionar uno de esos casos, el último de ellos que resultara con sanciones o con sentencia en la justicia, el caso de Odebrecht? Primero eran 34, después 28, después 27, primero 34, después 27 los encartados o sospechosos. Después 14. Después 14 los sospechosos. De esos 14 terminó en 5. De esos 5 terminó con sentencia sobre 2 de ellos, uno de los cuales lo sentencian a 8 y 5. Sí, y lo sentencian a uno de ellos como por el delito de soborno, pero no aparece ni el dinero ni el sobornado. Y ahí él está condenado por soborno. Y no hay ni un sobornado ni el dinero del soborno. Se supone que tiene que haber
el delito, el cuerpo del delito, el delito y a quien se soborna. Y a quien se soborna, que en este caso es el que recibiera el dinero. ¿Hasta dónde ese cuadro que tú pintas es lo que lleva también a ese tipo de situación, o hasta dónde el Ministerio Público, la justicia dominicana, no tiene mecanismo o suficiente claridad de cómo fundamentar casos de corrupción gubernamental? Mira, a veces hay ciertos juegos de palabras que tienden a la confusión. Porque si ahora mismo nosotros nos ponemos de acuerdo y tú eres un funcionario público, Salvador Sánchez es un funcionario público y yo soy una persona con intereses en el sector público para algún tipo de tratativa que tienda al enriquecimiento ilícito y te ofrezco un soborno, muy probablemente tú, si recibes el dinero, te lo vas a gastar o lo vas a invertir. Entonces, que no aparezca el dinero en un acto de soborno, en una acción de soborno, eso no tiene importancia del todo. Eso no tiene la más mínima dificultad en términos ¿No es un elemento procesales. probatorio? Es un elemento a probar, no un elemento probatorio. Porque vuelvo y te digo, si te doy 500,000 pesos y tú agarras y te gastas los 500,000 pesos en lo que sea, hasta en Desapareció. Ahí está por probar, no es probatorio. es un elemento a probar, pero no es un elemento de prueba, Claro. porque se diluye, ¿entiendes? ¿Y si no se prueba? Si no se prueba, ¿qué? La existencia del soborno. Pero la existencia del soborno en la República Dominicana se probó simplemente cuando Odebrecht aceptó culpabilidad y manifestó la existencia del soborno mismo. Ahora, como soborno a nivel de la ley norteamericana. Porque lo que ahí, y ahora nosotros tenemos una ley que más o menos encuadra en la definición del tipo. Pero eso que se hizo aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se le llama lobismo. Sí, es legal. Es legal. O sea, tú buscar, es más, peor. Tú gestionas. Peor. Una de las primeras contrataciones que hizo el gobierno actual, el gobierno de Luis Abinader, fue contratar la empresa del señor Noriega en los Estados Unidos para que hiciera lobismo en favor de la República Dominicana, ante el Senado y ante cualquier institución pública. Correcto. Le están pagando para hacer exactamente lo que se hizo aquí. Lo que se está condenando de parte de Odebrecht. Exactamente lo mismo. Yo siempre he dicho que eso es una exacerbación del odio, porque aquí nosotros tenemos hace un tiempo construyendo una cultura de odio. Sí. Nosotros no tenemos una cultura de amor como éramos antes. Dense la paz, hablemos de amor, de armonía. No. Ahora es la cultura, bueno, ustedes saben lo que pasa, en los medios de comunicación se mata una gente a diario. Es un ladrón, hay que matarlo. Y en las redes, Y en las redes sociales peor. 10. Y para tú ser un referente en términos comunicacionales, tú tienes que ser un deslenguado y tienes que ser una persona con un lenguaje soez y afectar y dañar Eso me honras. preocupa. Y afectar y dañar honras. Si no, tú no sirves. Eso Si me tú no preocupa. dices que fulano de tal es un súper ladronazo y que se robó que sé yo cuánto y que ese es sinvergüenza y palabras así, tú no vas a gustar. Pero, como tú dices, en ese cuadro espectral que nosotros tenemos, óyeme, hace mucho que se dijo que nosotros tenemos que tener una dictadura de la ley. Lo que hay que hacer es ajustarse al procedimiento. Los jueces dominicanos toditos se quemaron, metiendo preso a la gente por esos actos de corrupción, porque el artículo 229 te dice que no pueden estar presos. ¿A qué respondieron? O sea, A la presión. a la presión. A la presión política y mediática. A la presión política, porque, que nadie se preste engaño, esa gente está sometida desde el Palacio de Gobierno. El que quiera hacerse el sueco y decir que tenemos una justicia independiente, si fuera independiente no quisiéramos hacer una reforma constitucional. Pero el que quiera hacerse el sueco y el gracioso y decir que aquí lo que está habiendo es una persecución justiciera de los actos de corrupción. Yo te digo, en el caso de Jean Alain Rodríguez, por ejemplo, está sometido, ¿verdad?, por corrupción. Y lo que hubo fue una malversación. Una sobrevaluación de la construcción de la cárcel. ¿Y dónde están los sobrevaluadores? ¿Dónde están las empresas sometidas? En el Palacio. ¿Dónde están las empresas? Las empresas que sobrevaluaron, las que construyeron, porque yo como no constructor, si yo a ti te contrato para que haga una construcción, yo soy el que erogo el recurso. Pero quien dice cuánto se gastó eres tú.
El que dice lo que se hizo fuiste tú. El delito Pero, entonces de sobrevaluación cae sobre el que Y sobrevaluó. pero a menos son cómplices. ¿Pero dónde están? Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Pero dónde están? Sí. Pero tú buscas ahora la querella que hicieron los compañeritos de la base. Los compañeritos abogados que hicieron la querella de que para recuperar los robados. Y no se querellan contra los compañeros. ¿Y en qué puede terminar un caso así? Donde tú estás diciendo, está sometido Jean Alain por la sobrevaluación de la construcción de la cárcel, de una cárcel. Sin ser ingeniero y sin ser maestro constructor. Y sin ser él el dueño o socio de la empresa que construye, que sobrevalúa, porque la que sobrevalúa es la empresa. Quien sobrevalúa no es el que ordena la obra, sino el que presenta el presupuesto. Correcto. Entonces, ¿qué puede pasar en eso? Porque estamos hablando de un caso que está ahí y la prueba, la acusación es la sobrevaluación de esa obra, la prueba la tiene es el presupuesto que presentó esa empresa, y de esa empresa no hay nadie sometido como cómplice, mínimo, como cómplice de Jean Alain. ¿Qué puede pasar con un expediente así al fino del tiempo? Una cosa es el deber ser. ¿Qué debe pasar? Una cosa es el deber ser. Porque en el deber ser, ninguno de ellos debieron estar presos, pero lo están. Ese es el deber ser. El deber ser. Pero nosotros tenemos una situación. Aquí cae preso y se condena por presión política, mediática y de persecución, valga la redundancia, política. Se condena a un inocente sin ningún problema. Porque aquí cualquiera, que era lo que yo discutía recientemente con respecto al informe ese de David Ortiz, esa gente. Eso yo te quiero preguntar. Que yo decía, para que tú entres, Ariel, Sí. yo decía, señores, pero nosotros sabemos que los policías, bueno, de hecho me mandaron ahora una jurisprudencia, los policías mienten. En los años 90, cuando el Ed Davis era policía en Boston, Boston tenía la policía más corrupta de los Estados Unidos. El investigador de... Boston, yo no digo que él fuera, pero sus compañeros policías como... No, yo digo el equipo, o sea, la policía de donde ejercía funciones, el investigador del caso era una de las más corruptas. Claro, mira, ahí eso está ahí. Robert Robinson, Kenneth Serra y John Brasil admitieron que eran corruptos, que iban a los tribunales a mentir para que condenaran a inocentes, que recibieron soborno, o sea, una serie de actividades corruptas cuando ese señor era policía, en la policía más corrupta de la zona este de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú vienes y das un informe, cosas, ¿por qué usted lo da como cierto? Porque aquí todo el mundo sabe que hay gente que se presta para jurar ante un juez y decir una mentira. Valentín, el tiempo nos ha traicionado, incluso se quedan varias preguntas. Wow, sí, se me quedó una. Se quedó una ahí sobre el caso David Ortiz en mano, en la memoria de Ariel. Vamos a tener que diferir esta conversación para el martes próximo. Diferido está. Entonces el martes próximo vamos a hablar de otros casos que están en el tintero, que se nos quedan hoy. Dentro de ellos, los casos de corrupción que están ahí, pero también de la política y cómo influye en el tratamiento de la justicia y de los casos de corrupción en la República Dominicana. Amén, hermano. Para mí será un honor. Gracias a Valentín Medrano, jurista de la República Dominicana, abogado de los tribunales, un peleador en los tribunales con las leyes como arma. Ariel Lara, Salvador Sánchez, una producción de Josefa Díaz. Le decimos hasta mañana. Buen feliz resto del día.